Autorretrato del dictador decadente. Desde los primeros días de 2017 aquí presenté un diagnóstico del eventual gobierno de López Obrador. Documenté con evidencia que estaba a los ojos de todos que con Obrador la democracia corría un serio riesgo, ya que en toda su historia política López se había comportado como un verdadero dictador. Incluso en medio del enojo de tirios y troyanos, aseguré que solo una sociedad de idiotas sería capaz de llamar a un voto masivo a favor del tirano mentiroso, farsante e impostor que siempre fue López Obrador. Tiranía, mentiras, farsas e imposturas que no vieron solo aquellos mexicanos gustosos del autoengaño y que llegaron al extremo de rendir culto al más depurado engañabobos de la historia mexicana. Dije, por ejemplo, que en el ADN de Obrador no existía respeto a la Constitución, tampoco a la división de poderes y menos a la crítica, que no había rendición de cuentas, transparencia y no se diga la honestidad. ¿Y qué decir de los pobres? Siempre supimos que no eran más que carne de urna y que a mayores promesas, mayor sería el engaño colectivo. Y claro, la respuesta de los genios de la crítica y de los santones del intelecto fue el insulto, la difamación y la calumnia en mi contra. Los mismos que hoy lloriquean por los rincones, cual muñeca fea, y que lamentan haber sido engatusados por el más acabado engañabobos de la política mexicana. Más aún, al arranque del 2022 dije que las locuras del dictador serían mayores al avanzar el fin del sexenio, y que al entender el tamaño de su fracaso, López se volvería más peligroso, más cínico, más demente y sobre todo, que ya no ocultaría sus pulsiones de poder perpetuo. Hoy, al entrar al quinto año de gobierno, Obrador nos regaló el mayor autorretrato de su despotismo, su desprecio por la Constitución, por la ley, por la democracia, por la crítica, la rendición de cuentas y en especial AMLO se pavonea desnudo en la plenitud de su decadencia emocional, política y social. Sí, debemos agradecer la desnudez emocional, ideológica, política y ética que mostró el tirano mexicano cuando una verdadera periodista como Nayeli Roldán lo tundió con datos duros y documentos oficiales sobre el espionaje dictatorial que lleva a cabo el gobierno federal contra los ciudadanos que incomodan al dictador. La joya a la que nos referimos fue tendencia en redes, pero vale precisar punto a punto las confesiones del dictador llamado López Obrador. 1. Con documentos en la mano, la reportera de Animal Político denunció espionaje oficial a cargo de la Sedena contra ciudadanos incómodos para el poder presidencial como Raimundo Ramos, defensor de los derechos humanos en Tamaulipas. Por eso, la periodista pidió al presidente citar al púlpito mañanero al responsable del espionaje, el general Audomaro Martínez. ¿Y qué respondió López Obrador? Primero dijo que la información sobre el espionaje es un invento de ustedes y que no es algo realmente importante o trascendente. B, que Audomaro nada tiene que informar, ya que Palacio respondería lo que reclamó la periodista. C, que Palacio no responde lo que a ustedes les conviene porque son contrarios a nosotros. D, que los periodistas no van a poner la agenda. E, que en los medios no existe objetividad ni profesionalismo porque todos lo atacan todos los días. F, y si a diario lo atacan, entonces se trata de una prensa tendenciosa, vendida, alquilada y al servicio de los corruptos. Fin de la cita. ¿Y cuál es la conclusión de todo lo anterior? Sí, que en el México de hoy no hay constitución, tampoco ley que valga, más allá del interés, la percepción y la palabra del dictador. Y es que el presidente es el único que decide lo que es verdad o es mentira. López es quien determina lo que debe o no importar al ciudadano. AMLO dictamina lo que debe ver, escuchar y pensar el ciudadano. Y el tirano es el único capaz de imponer la agenda. Y hay de aquel periodista, medio o ciudadano que se atreva a desafiar al dictador, porque entonces
será exhibido en la picota del púlpito mañanero. 2. Pero hay más. La valiente Nayeli Roldán no soltó la presa periodística y dejó en Palacio las pruebas del espionaje, al tiempo que le recordó a la audiencia de las mañaneras que son un espacio ciudadano y que el periodismo es un instrumento social, mientras que le advirtió al presidente que el periodismo serio y profesional se apoya en pruebas y no en inventos. Fuera de sus cabales y frente a la paliza, un irracional López Obrador recurrió a la estulticia propia de los dictadores. B. Así respondió. No. El periodismo sirve a los ciudadanos cuando es profesional, objetivo, cuando está cerca de la gente y distante del poder. El periodismo de ustedes no está cerca del pueblo. Ustedes están al servicio de la oligarquía, de los que se sienten dueños de México, de los que se dedicaron a saquear a México y quienes regresan y quienes quieren regresar por sus fueros. Ustedes son pieza clave de ese grupo conservador, corrupto que le hizo daño al pueblo de México y a la nación. Nosotros nunca vamos a estar en contra del periodismo, nunca, pero lo de ustedes tiene que ver con intereses de grupo, tiene que ver con poder económico, político, conservador. Fin de la cita. ¿Qué decir de la anterior perorata producto de la tara ideológica de un dictador como López? Sí, AMLO siempre ha creído que el periodismo debe servir a sus intereses personalísimos. Por eso, en su infinita ignorancia apela a la objetividad, sin entender que el corazón de la crítica es la subjetividad y que sí y solo sí la crítica está en el extremo opuesto al poder. Peor aún, López recurre al espantajo de estar cerca del pueblo porque engaña con el cuento del supuesto beneficio que obtienen los conservadores y la oligarquía con la crítica al poder, cuando el mayor presupuesto de su gobierno es para sus aliados mediáticos Televisa, La Jornada, Televisión Azteca, Milenio, Imagen, El Heraldo y muchos otros. Oligarcas a los que antaño satanizaba como la mafia del poder y que Ogaño son sus aplaudidores. Lo cierto es que al entrar al 5º año de gobierno, el dictador mexicano se despoja de la máscara y sin pudor camina desnudo y le muestra al mundo sus miserias de dictador bananero. Lo preocupante, sin embargo, es que muchos mexicanos de la llamada Legión de Idiotas siguen creyendo las mentiras del mayor impostor de la historia, al tiempo. ¿Qué tal?